Señor esté con nosotros y que nos ayude el día de hoy para poder hablar de Él, hablar de su palabra, para poder expresarlo solamente a Él. Que me acompañen en una oración, hermanos. Señor, ayúdanos hoy a seguir con tu convocación, para que sigamos, Señor, estando presentes ante esta palabra que hoy daremos, dándonos, Señor, de tu misericordia para hablar lo que es correcto, para expresarte a ti solamente, Señor, y que seas tú dando, Señor, lo necesario en mi vida y en nuestras vidas, dando la revelación del Señor, que sea el Espíritu Santo del Señor hablando por medio de nosotros y pudiendo, Señor, expresarte a ti. Gracias. Bueno, mis hermanos, pasa, sucede y acontece que estamos mirando las cartas pastorales. Ya hemos mirado las cartas de Tito. Estamos mirando la carta de Tito, perdón. Ya hemos mirado las de Timoteo, mirando Filemón. Y pues damos gracias al Señor por lo que nos ha revelado por todo esto, lo que nos ha dado en misericordia, lo que nos ha expresado y lo que nos ha enseñado. Quisiera recordar de hace 8 días, cuando el hermano Jorgito nos hablaba de la introducción a la carta de Tito, que es la que vamos a comenzar el día de hoy. Él hablaba de una introducción en donde nos decía dónde se ubicaba la carta. Se ubicaba en Creta, en unas localidades, en unos lugares muy difíciles. Mercantilmente hablando, es un lugar de paso, hablando de que es una ciudad entonces que le llegan muchas corrientes, y originalmente es una ciudad griega que tiene de por sí ya un politeísmo bastante marcado. Entonces llegar a dar la palabra del Señor acá no era algo sencillo, más aún así había varios hermanos, tenían la sed que es característica de todos nosotros como seres humanos, de querer buscar del Señor, de querer estar con su Creador. Entonces, pues, gracias al Señor por esto, y porque el mandato está que a todos les llegase la palabra del Señor, que a todos les llegase el mensaje del Señor. Pues entonces se presume que Pablo deja a Tito en Creta, haciendo una labor de la iglesia en Creta. Estamos hablando de que es más o menos el año 63 cuando se escribe esta carta. O sea que tuvo que haberlo dejado antes. Y estaba Pablo haciendo esta carta para Tito, dándole ciertas indicaciones necesarias de la iglesia. Y voy a recuperar 3 cositas fundamentales que nos dijo Jorge la vez pasada, hace 8 días, y es que Tito se divide en 3 capítulos, ¿cierto? Es una carta pequeña, se divide en 3 capítulos, en donde la primera habla de la salutación y los requisitos, o sea que está hablando del orden de una iglesia, de la iglesia local. Está diciendo, mira, aquí hay un orden, y Él lo está dando, la palabra del Señor está. En el segundo capítulo hace un énfasis necesario sobre las sanas doctrinas. Hace un énfasis necesario sobre lo que el Señor quiere darnos a todos en su doctrina, y sobre la base que nos debemos guiar. Y ya en la tercera parte, ya es como la acción,
de lo que es el día a día y el trasegar de cada uno de la iglesia, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, no solamente lo escribe a Tito para la iglesia en Creta, sino lo escribe a cada uno de nosotros para nuestras iglesias locales, para lo que debemos ser. El orden, la estructura de la iglesia, la doctrina, el fundamento y el andar, el día a día de lo que debemos ser. Entonces, gloria al Señor porque nos ha permitido ver estas cartas pastorales. Adicionalmente, pues es una carta a un joven, al igual que Timoteo, dentro de los cuales de pronto vemos que Tito, ya nos habían comentado que Tito era un hombre más, como más cimentado, como un poquito mejor formado que Timoteo. ¿Sí? Y él como tal le hablan un poco más puntualmente. De pronto también el hecho de que la carta sea más reducida. Y esto hace que pues Timoteo entienda claramente, o el Señor haga entender a Timoteo claramente es lo que se le dice que hay que hacer. Perdón, a Tito. Claramente lo que hay que hacer a Tito. Y Tito pues ya hará su labor en compañía del Señor directamente y por la conducción del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer, para comenzar, los 4 primeros versos de la carta. Entonces, acá hay una salutación, como lo dicen acá las sociedades bíblicas, que es como la entrada, la introducción a la carta. Esta introducción a la carta es de Pablo hacia Tito, pero es de Pablo hacia cada Tito, hacia todos nosotros, hacia la iglesia. Entonces dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, mis hermanos, uno diría, bueno, ¿qué hay en una salutación? Y eso es como la presentación, como la entrada, el portavoz. Y es algo que uno a veces pasa por encima. No es como muy... Sí, saludo es un saludo, ¿cierto? Y entonces a veces yo me puedo preguntar, bueno, ¿yo cómo saludo a mis hermanos? ¿Yo cómo los saludo? ¿Qué hubo, Dani? ¿Cómo estás? Hola, Sergio. ¿Cierto? Qué bueno verte. Pero a veces nos quedamos por ahí. Y acá, por ejemplo, esta salutación que le hace Pablo, es una salutación muy bella como la hemos escuchado, porque habla no solamente a Tito, sino que nos está hablando a todos. Y así deberíamos nosotros intentar hablar, no solamente como hablando a un ser, sino hablando a alguien especial, a alguien que es hermano, Cristo Jesús, ¿cierto? Voy a leer esta primera partecita, pero sobre otra versión de la Biblia que es la Nueva Traducción Viviente. Él dice, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice la primera parte, ¿cierto? Entonces hay una similitud entre lo que es Pablo, siervo, y acá esclavo. Entonces, a uno, obviamente,
hemos hablado varias veces que hablar de estos dos conceptos para uno en la cabeza como los tiene predeterminados a veces es un poquito complicado. Dice, porque yo no escucho algo bueno de un esclavo, más un siervo es diferente, ¿cierto? Siervo el que sirve, esclavo el que le toca servir. Pero en esta palabra precisamente, doulos, que es en el griego, ¿cierto? Hablamos de que hay un sentido diferente en la palabra, porque es un sentido que lleva a nosotros, en este caso a Pablo, pero que nos tiene que llevar a nosotros a una calificación más allá, la calificación del servicio, ¿sí? Servir es un acto que busca una sujeción, ¿cierto? Y entonces por eso también habla del esclavo, porque el esclavo está sujeto a su amo, ¿sí? Y él le sirve a su amo. Pero en el concepto de esclavo como un ser que fue dominado y que le toca ser esclavo, que ya casi no se ve, acá nosotros vemos el esclavo siervo, que nos lleva a ser un poco más, alguien que está convencido. Y puede ser alguien en el sentido del singular o puede ser alguien en el sentido plural. O sea que nos puede también afectar a todos. Somos siervos, soy siervo, somos siervos, pero aquí Pablo lo lleva a un punto más. Dice, soy esclavo. Y al ser esclavo de Jesucristo, va a conllevar unas ciertas cosas que él va a hacer y que lo habla nomás en el sentido nomás del saludo. Algo sencillo, un saludo. ¿Sí? Por eso a veces, y hago una similitud, nosotros molestamos mucho a los niños que saluden, ¿cierto? Niños, saluden. Buenos días, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Buenas noches. Porque hay una reverencia en esta parte del saludo y aquí el Señor nos lo hace ver en Pablo, siervo de Dios. Y como nosotros habíamos hablado de que esta carta está hablando en primera medida sobre este primer capítulo, está hablando sobre los requisitos o sobre lo que es la institucionalidad de la iglesia, ¿cierto? Una institucionalidad necesita normas, necesita márgenes de conducta, ya lo hemos visto en Timoteo, ¿cierto? Y nos ha dado todo esto para que vayamos entendiendo que la iglesia no es un grupo de personas cualquiera que se van a reunir supuestamente a adorar al Señor y hablar del Señor, sino que también es un grupo de personas que tienen una hermandad en Cristo Jesús y que van a llevar un orden y que necesitan llevar un orden. No es como cabritas sueltas, no, llevan un orden. Son ovejas detrás de un pastor. Son ovejas que van a seguir al Señor Jesucristo. Y acá dice, y apóstol de Jesucristo. Y entonces él se llama apóstol porque precisamente como se está hablando de cierta institucionalidad, son los apóstoles los que colocan esa institucionalidad. Son los que ayudan. Los que estuvieron en una reunión unida que tuvimos hace 15 días con los hermanos en Teusaquillo, pudieron ver que hubo una muestra de esto. Hubo una muestra en donde los obreros, el obrero, el apóstol, estamos hablando de una similitud, llamó a los ancianos en Teusaquillo y oraron por ellos y lo mismo también eligieron unos diáconos necesarios. Y entonces por eso Pablo le habla como apóstol también. Le habla como apóstol a Tito y le dice, mira, esto es palabra del Señor que se es dada por medio de lo que te está diciendo el apóstol.
algo necesario para la iglesia, es algo necesario para la localidad, es algo que se necesita y que no debemos dejar aparte, ni debemos dejar por ahí volando, ni que se pierda. No, debe estar escrito, debe estar puesto y debe estar dado para los futuros, o sea, en este momento para nosotros y para los que vengan hacia adelante, hasta que el Señor venga, porque eso no lo sabemos, pero tenemos la esperanza de que el Señor viene. Y dice acá, escribo esta carta. Aquí le colocan una partidita más, escribo esta carta. Dice, fui enviado para proclamar la fe a los que han elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Entonces acá dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces mire cuán importante hace esta presentación de Pablo en esta carta. Es algo muy importante porque nos dice que para proclamar la fe a los que Dios ha elegido, o sea, estos mismos escogidos, o sea, somos escogidos del Señor porque tenemos una misma fe, ¿cierto? Y asimismo nosotros podemos ir a mirar y a ir a preguntarle a los que vayamos conociendo. Porque si tú le preguntas a un cristiano, ¿qué cree usted o quién cree usted que es Jesucristo? ¿Qué cree usted sobre su muerte y y sobre su resurrección? Ciertamente podrás llegar a entender, según su respuesta, si es salvo. Y aquí Pablo nos lo está dejando como un entremés. Algo que nos dice, mira, si tú le preguntas de Jesucristo, porque ¿quién es Jesucristo? Dicho directamente por Jesucristo. Voy rápido aquí a Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo mismo lo dijo. Él es la verdad, que es la que estamos expresando acá. Entonces, y el conocimiento de la verdad. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál fue su obra? Y acá en esta versión dice, yo fui enviado para proclamar la fe a los que Dios ha elegido, o sea, para seguir afirmando en todos nosotros la fe, ¿sí? Y enseñarles a conocer la verdad y enseñarles a conocer a Cristo, que la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Acá dice que es según la piedad. Entonces podemos tener una traducción de piedad. Entonces no es la piedad que puede ejercer un hombre. Es esa piedad que dice, uy, me da como lástima. ¿Sí? Entonces esa piedad que puede sentir el hombre es una lástima. Pero esta piedad es otra cosa diferente. Es una vida dedicada a Dios. Es una vida que se complementa con nuestra vida diaria, que se complementa con con nuestra vida de estudio, con nuestra vida de trabajo, con nuestra vida de juegos, ¿cierto? Con nuestra vida con mi mamá, con nuestra vida con mi esposa, con mi vida con mis hijos, y se va complementando en el Señor. Piedad. Mira qué diferencia. Y vamos a recordar un poquitico de la piedad. Y estamos en 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa, viene hablando de otra cosa, viene hablando de un contexto. Ojo porque, entonces acá viene Timoteo, viene hablando
de los deberes que debemos tener como cristianos hacia los demás, ¿sí? Habla de que nosotros como cristianos tenemos ya en ese momento habíamos estudiado 20 características especiales de la vida del Señor, que se resumen casi todas en un ser irreprensible, o sea que ante el mundo irreprensiblemente no es que no nos hallen esa culpabilidad, sino que seamos unos seres irreprensibles. Y vienen hablándonos de estos deberes, cómo nos debemos comportar, cómo deben ser con los amos, cómo deberíamos ser con los jóvenes. Viene hablando de muchos tips de nuestras vidas que necesitamos. El Señor viene diciéndolo y dice, si alguno enseña otra cosa, o sea, ya viene a hablar de otra cosa diferente a lo que nos está diciendo la palabra en ese momento a Timoteo, que nos lo dice a nosotros también. Y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se conforma, o sea, él pone en duda lo que es propio del Señor, algo que nosotros no debemos fallar. De nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, ¿en qué se basa la piedad? Acá nos dice, volviendo a Tito, ¿cierto? Vivir una vida dedicada a Dios. Y acá nos dice que es conforme a la piedad. ¿Qué es conforme a la piedad? La doctrina, que se basa en nuestro amado Señor Jesucristo, el cual lo dijo desde anteriormente, que yo soy la verdad, el camino para llegar al Padre, para llegar a Dios. O sea que hablar de la verdad y hablar de la doctrina es exactamente hablar de la palabra de Dios. O sea que llegar a este punto y preguntarle a un cristiano, y tú después de preguntarle, ¿y tú quién es Jesucristo? Y para ti, ¿quién es? ¿Qué hizo? ¿Cómo es su obra? ¿Y tú qué opinas de la palabra de Dios? ¿Cómo se presenta Pablo? Pablo se está presentando de esta forma. Está diciendo lo necesario que él debe presentar hacia los demás, en este caso hacia Tito, pero que también lo presenta hacia las iglesias cuando escribe a las iglesias. Y esa es su forma de decir, yo soy de Cristo. Yo soy esclavo de Él, soy siervo de Él. ¿Por qué? Porque vivo piadosamente. ¿Y por qué vivo piadosamente? Porque Jesucristo a mí me dijo, y yo creí en Jesucristo, que Él es la verdad y que está en su palabra y que Él está fundamentado en la palabra. Y sigue más adelante en el 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En esta otra versión dice, y ahora, en el momento preciso. Qué cosa tan hermosa, porque es que los tiempos de Dios son tiempos precisos. O sea que nuestra esperanza está en qué? Fundamentada en la base de la fe. Y que se va a ejecutar en tiempos precisos. No se va a ejecutar ni antes ni después. En tiempos precisos. En tiempos dados única y exclusivamente por el kairos del Señor. No por nuestro cronos. Y ejemplos tenemos muchos. Soy un hombre de 100 años, ¿cómo voy a tener un hijo? Y mire cuán nación grande es. Son tiempos precisos. ¿Cierto? ¿Cuál es la esperanza? El tiempo exacto. Y como habla de tiempo, que está dado en una esperanza de vida eterna.
Acá dice, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se ha confiado la tarea para Él. Y acá habla algo adicional entonces en que dice que es eterno, ¿cierto? Es dada en la esperanza de la vida eterna. Y es que esa es una de las angustias que nosotros tenemos siempre, ¿cierto? Nos lo dice la historietica. Es muy pequeño para entender del Señor. Es muy joven para entender, para seguir al Señor. Está muy ocupado para seguir al Señor. Hay un tiempo, pero la esperanza del Señor en nosotros es vida eterna. Nos lo ha revelado por medio de su Espíritu. Y habla de vida eterna porque el Espíritu del Señor está desde antes con el mismo Señor, porque es el mismo Dios, está desde antes. Y nosotros vamos a Génesis 1:1, ¿qué dice? Rápido. En el principio para nosotros, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ya hemos escuchado de hermanos que desordenada y vacía es que no existía eh, un apropiado ambiente para poder existir la vida, para que pudiese existir la vida como nosotros la conocemos. Y entonces el Señor comienza a dar ese orden y comienza a crear lo que es necesario, ¿cierto? Y las tinieblas andaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que ya existía algo. No de nuestro principio, sino que ya existía. El Espíritu de Dios se movía. El Espíritu de Dios venía, ya existía. O sea que ahí se comprueba la eternidad. Viene de. No dice que viene desde el principio de Dios. No, dice que viene de. Entonces hay una esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Ah, un atributo, algo especial. Yo miento porque yo peco. Es natural en mí, pero en la naturaleza de Dios no existe. Entonces no miente. El Señor no se contradice. Y si no miente, su palabra es verdad. Por consiguiente, Jesucristo es la verdad. La palabra que está expresa de Él, de Dios, de Jesucristo como tal, de su obra y de la voluntad del Padre. Y después de lo que nosotros esperábamos en el Espíritu Santo del Señor. Y solo está saludando el hermano. Dice en el 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces Pablo habla de algo importantísimo. Habla de su compromiso con lo que nosotros hemos visto también en nuestro compartir de estos deberes espirituales que tenemos, de la oración, de la predicación, todos estos, se me olvidó la palabra, todos estos medios de gracia que el Señor nos regala para poder tener una vida con Él. Entonces Él dice, yo ejerzo esos medios de gracia. Yo estoy comprometido con la predicación, ¿cierto? ¿Cierto? Esta verdad
Entonces aquí hace un complemento, ¿cierto? Dice, viene hablando de la esperanza, viene hablando de la verdad, que es según la piedad, ¿cierto? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Acá dice, complementa en este tercero, dice, esta verdad, o sea, de la que viene hablando, que forma piedad, que es una vida dedicada a Dios, les da la confianza de que tienen vida eterna. O sea, en Jesucristo y en Dios hay vida eterna. Es lo que Él prometió. Hay vida eterna. Estaremos conjuntamente con el Señor en vida eterna. Dice vida eterna de la cual Dios, que no miente, acá vuelve y lo dice, les prometió antes de que comenzara el mundo. O sea, desde el principio de los siglos. Él prometió esto. Ya venía, ya existía, pero viene y lo firma. Y esto es con lo que saluda a Pablo. O sea, saluda diciendo cuánta belleza hay acá. Y su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios a nuestro Salvador. Ya hablamos de la predicación, ¿cierto? Y dice, y ahora en el momento preciso se dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. O sea, ya era ese momento. Ahora, ya conocieron, hermanos. Ya supieron del Señor. Ya el Señor nos salvó. Este momento es preciso para empezar a darlo a los demás, a expresarlo entre nosotros, hasta en un mismo saludo. ¿Cierto? Lo expresamos así. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que me ha confiado la tarea para él. Ah, o sea que el Señor sí ha confiado en cada uno de nosotros. ¿Qué ha confiado? Esa predicación, su palabra, sus buenas noticias. O sea que todos tenemos esa tarea. Todos lo tenemos. Y el Señor confía en nosotros. Nos ha entregado esa potestad, pues, nos ha entregado esa forma de poder expresarle a los demás del Señor. Porque el Espíritu Santo del Señor está con nosotros y nos ha revelado muchas cosas, ¿cierto? Vamos un momentico rápido a Hechos 1. Es que es sencillito. Hechos 1, en el 4. Y estando juntos, ¿quiénes? Los apóstoles. Les mandó que no se fueran de Jerusalén en ese momento, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual es, les dijo, ustedes oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que el Espíritu Santo de Dios entró dentro del creyente. Le llegó al creyente. Sabemos que más adelante se presentó de una manera especial. Pero eso no quiere decir que siempre tenga que ser así, pero sí quiere decir que está en nosotros. O sea, ya creímos en Jesucristo, llega el Espíritu Santo de Dios y nos da la esperanza de la verdad que es Cristo, la cual nosotros expresamos, ¿cierto? Dice su palabra por medio de la predicación que me fue encomendado por mandato de nuestro Señor Salvador. O sea que es una tarea para cada uno de nosotros.
Es una tarea que también que está cayendo para los niños. Van a aprender, van a aprender a expresar del Señor. Lleva muchas cosas más, pero es un mandato, ¿cierto? Y ya en la última palabra, en el último versículo dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Ah, vuelve a hablar de la fe común entre nosotros, de todo lo que ya hemos venido hablando, de la verdad que es Cristo y que debemos predicar, viviendo piadosamente, o sea, viviendo una vida para Dios. O sea, que cuán importante es nuestro actuar en el Señor, nuestra vida en el Señor, ¿cierto? Y paz, perdón, verdad, entonces dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Dice acá en esta otra versión, le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, o sea, tu fe es mi fe, prácticamente lo que tú hablas con Tito lo hablas conmigo, hablamos lo mismo, tenemos el mismo idioma, tenemos la misma verdad, ¿cierto? Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te den gracia y paz. Te den gracia porque tenemos que siempre recordar que somos inmerecidos de todo este regalo. Regalos inmerecidos. No valgo nada para merecer que poder hablar de la fe, la verdad de Cristo, sea algo ya que puedo aplicar en mi vida. O sea que esto es un regalo hermoso, es un regalo importante. Y Pablo lo está expresando desde el saludo nomás. Anímense con el resto de la carta. ¿Cuán grande es esa carta? Parece pequeñita, pero es enorme. ¿Cuán importante es esta carta pastoral? Y aunque tenga su parecido con la de Timoteo, porque obviamente estamos hablando de unos aspectos muy, muy generales de la iglesia, ¿sí? Cada carta lleva su significado y cada carta tiene su, su contorno, su medio. Como la diferencia que puede haber entre el mismo Timoteo y el mismo Tito, ¿sí? Porque Timoteo viene de un padre griego, una madre judía, pero viene aprendido de las corrientes hebreas, ¿cierto? Y mira que en, en Corintios, si no estoy mal, no estoy, bueno, el Señor habla, el Señor da la descripción de, de lo que pasa con Timoteo, y Timoteo por causa de su contorno, por causa de sus allegados, es circuncidado. Pero Tito no. Tito es diferente. Tito está en otro ambiente. Y ahí se comprueba también lo que dice el Señor, o ya lo que se proclama, que circunciso o incircunciso de nada vale, porque la base es Jesucristo, la verdad. Y así le está hablando a Tito, la verdad que hemos proclamado es Jesucristo, la única que vale. No vale la religiosidad, ni tampoco vale las costumbres. Vale Jesucristo, no vale nadie más. Con esa entrada que uno dice es un saludo,
uno comienza a pensar, bueno, hay un saludo. Y hasta en el saludo nosotros expresamos al Señor. Cosas sencillas con las que debemos trabajar día a día, con nuestro salud en el Señor. No solo con los de acá, sino también hacia el mundo. ¿Cómo expresamos nosotros o cómo nos expresamos nosotros siendo del Señor? Y así comienza esta carta. Entonces, gracias al Señor porque la reverencia que existe por el hermano Pablo hacia la palabra del Señor lo hace expresarse de una manera sublime, siempre exaltando la obra del Señor, hasta en lo más mínimo, que es la salutación. Y ya dentro de 8 días comienza en materia la institucionalidad de la iglesia en Creta. Eso nos sigue abriendo los ojos, que nos sigue abriendo la mente, que nos sigue abriendo el corazón hacia la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros, y esto lo dejo como pensamiento, es increíble, y a uno no creería nunca, que a nosotros nos están vigilando con nuestra respuesta, con nuestra contestación. Debemos tener claro este fundamento de la verdad de Cristo en nosotros. Porque esa verdad de Cristo en nosotros es la que proclamamos y en la que contestamos y que debe ser completamente natural en el fluir de nosotros. No debe dar lugar a dudas de cómo yo contesto de Cristo. Entonces por eso hay que estudiar a Cristo. Por eso hay que leer la palabra. Por eso hay que orar en Él. Porque necesitamos afianzarnos. Por eso, hermanos, exhorta. Este saludito nomás exhorta a Tito. Exhorta a cada uno de nosotros a vivir de una manera piadosa. Bueno. Señor, a ti te damos gracias por este momento. Gracias por esta salutación que nos diste el día de hoy. Gracias por lo que nos has dado. En ti, Señor, confiamos y en ti, Señor, descansamos. En la paz tuya, Señor. Amén. Y hermanos, queda abierto para quien quiera